Hola, bienvenidos a Yo Te Avisé, un lunes más que estamos acá junto a Romina Mangel y hoy con un invitado muy especial. Estamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en un día donde hay mucha confusión y sobre todo donde hay muchos temas que se mezclan entre lo técnico y lo político, y vamos a tratar a ver si nos ayuda a entender. Primero, obviamente, una de las grandes noticias tienen que ver con esta decisión del gobierno de modificar la estrategia de seguridad y de sumar al ejército. Y ahí empezó la confusión. ¿Qué pasa con los gendarmes? ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con prefectura? ¿Qué pasa con la policía? ¿Cuál es la decisión? Y si efectivamente el ejército puede involucrarse en cuestiones de seguridad interna. No. No. Definitivamente. Perfecto. Nosotros tenemos dos leyes que son piramidales en todo lo que significa la estructura de defensa y la estructura de seguridad, que son la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Defensa, que fue concebida durante la década del 90, fue reglamentada por el gobierno de Néstor Kirchner, después de muchísimo tiempo de no ser reglamentada, taxativamente limita y prohíbe las tareas de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas. Así que lo que nosotros estamos haciendo con este desplazamiento es garantizar lo que significa la frontera, ¿no? Recordemos que se desplazan 4.000 hombres de las Fuerzas Armadas hacia la frontera, sobre todo la norte, ¿verdad? En el año 2011 la Presidenta de la Nación, a través de un decreto, estableció lo que se llama el Operativo Escudo Norte. El Operativo Escudo Norte es un operativo de seguridad en donde las Fuerzas Armadas participan en lo que significa el control de su frontera terrestre, su frontera aérea fundamentalmente, ¿no? Ese operativo Escudo Norte hacia el interior de las Fuerzas Armadas se llama Fortín 2 y está siendo efectivizado por la Fuerza Aérea en lo que significa el control del espacio aéreo. ¿Cómo funciona esto? La Fuerza Aérea es quien operativiza todo el sistema de radares que tenemos en el norte argentino. A través de ese sistema de radares, cada vez que se detecta un tránsito aéreo irregular, un tránsito aéreo no identificado, la Fuerza Aérea comunica por un lado a la Fuerza de Seguridad correspondiente, en general Gendarmería, y por el otro lado lo que se suele hacer es darle la indicación a algún avión que tenemos desplegado en algunos de los aeropuertos del norte argentino, de manera tal de acercarse hasta ese tránsito irregular y completar su identificación. Nosotros en el radar lo que vemos es un punto y una dirección, entonces completamos esa identificación para darle la totalidad de la información a la Fuerza de Seguridad. Esto que hacemos en el aire lo vamos a hacer en la tierra, digamos, ¿no? Entonces vamos a patrullar, vamos a ejercer todas las tareas de vigilancia y de control de la frontera. Cuando vemos una situación irregular, lo que hacemos es comunicar a la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente Gendarmería, que sea la que actúe y que lleve adelante. Ahora, esto se prestó la confusión porque se da en el marco donde se informa, paralelamente el operativo Centinela junto con que están haciendo en las fronteras, pero claramente hay una decisión del gobierno de cambiar la agenda en materia de seguridad, o por lo menos ponerla sobre la mesa, discutirla y establecer una estrategia, como en este caso poner más gendarmes en la calle. Quería preguntarle, como hombre político que claramente es y como uno de los armadores indiscutidos del kirchnerismo, si cree que esto responde a una estrategia más general y uno puede observar lo que pasó en Ganancias, cuestiones por ahí más anecdóticas como funcionarios del gobierno en TN, o cree que es una situación que se puede analizar desde el punto de vista particular y que no responde a una estrategia tal vez de revisión sobre lo que pasó en las urnas en las PASO. Mire, cuando usted gobierna, toma las decisiones políticas que tiene que tomar en el tiempo y en el espacio que considera que tiene que llevarlas adelante y en función de una cantidad de consideraciones. El operativo Centinela no es un operativo que se inició ahora, se refuerza con esta decisión. El Escudo Norte no es una cosa que se inició ahora, está vigente desde el año 2011. La misma Presidenta de la Nación, en lo que fue la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, anunció
que ella entendía y que preveía un desplazamiento de los hombres, de una redistribución, dijo en ese momento, de los hombres de las Fuerzas Armadas para garantizar la frontera seca más importante que tenemos, digamos, ¿no? Entonces las decisiones se toman con una cantidad de cambio de actitud, con una cantidad de variables y en el momento que la presidenta considera que haya que tomar una decisión correspondiente. Usted me pregunta lo de ganancias. Bueno, no es una decisión fácil de tomar, digamos. Todos reivindicamos que el salario tiene que estar lo menos gravado posible. Ahora, también quien gobierna tiene que tener una perspectiva de cómo son los ingresos fiscales. Y usted fíjese que en el caso de ganancias, cuando uno analiza, del 100% de lo que se recauda de impuestos a las ganancias, el mayor porcentaje va a ser participado para el conjunto de las provincias argentinas. Si usted saca que el 20% balancés como precoparticipación, va a un porcentaje, no es un impuesto que afecta solamente lo que significan las cuentas fiscales del Estado Nacional a través del Tesoro, digamos, ¿no? Entonces, el que gobierna, el que tiene que tomar decisiones, contempla una cantidad de situaciones. Lo que no se puede dejar de desconocer es que no desde ahora, sino desde siempre, la voluntad política de nuestro gobierno fue tratar de descargar la menor cantidad de presión impositiva sobre lo que significa el salario. El dato más palpable es que este gobierno fue el que derogó la tablita de Machinea. Usted se acuerda que la tablita de Machinea era aquella famosa tablita por la cual cada vez que la alícuota era mayor en la medida que iban aumentando los ingresos, con lo cual claramente había una distorsión absoluta. Usted sabe perfectamente, digamos, que lo que le estoy preguntando tiene que ver con la crítica de la oposición, que trata o manifiesta, creo abiertamente, que esto es una medida tendiente a recuperar los votos o quienes le dieron la espalda en las PASO, tendiente a capitalizarlo en octubre y no una decisión profunda de un cambio de rumbo a largo plazo. A mí me parece que la oposición tendría que estar contenta y festejar lo que es una decisión que beneficia a una cantidad de argentinos. Entonces me parece que la política tiene un límite, que es el límite de la mezquindad. Yo veo que pareciese que algunos hubiesen deseado que la presidenta de la Nación no tomase estas decisiones, aunque la no toma de esas decisiones estaría perjudicando a una cantidad de argentinos, más de 1 millón de argentinos que son los beneficiados por esta decisión. Entonces me parece que la oposición lo que tendría que hacer es lo que no ha hecho nunca durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Reconocer que cuando hay decisiones correctas del gobierno, tomar la sana actitud de reconocer que es una buena decisión y no entrar a preguntar cuáles son las subjetividades o cuáles son los motivos subjetivos que llevaron a tomar una decisión de esta característica. Lo concreto es que la presidenta de la Nación tomó una decisión de aumentar el mínimo no imponible de ganancias superior a la que pedía cualquier dirigente opositor, y esa es una buena noticia y es recibido mayoritariamente bien por el conjunto de los argentinos. Si eso después determina el voto o no determina el voto, será otra cuestión, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que sí yo critico fuertemente es esta actitud de la oposición de decir, lo pedíamos, ahora como lo hicieron no me gusta, o como lo hicieron quiero que se actualice cada 6 meses, y después lo actualizamos cada 6 meses, van a pedir que lo actualicemos cada 3 meses, digamos, ¿no? Entonces es como que te corren permanentemente, intentan correr permanentemente el escenario, y no me parece que eso sea lo que tenga que hacer. Ahora, ayúdame con lo siguiente, y creo que es el mejor interlocutor que podemos tener para esta pregunta. Esto de que el kirchnerismo terminó, que ya le dieron el certificado de función, lo escuchó en el 2009. Insisto, creo que usted fue, digamos, quien articuló la resurrección. El escenario era distinto, hoy no está Néstor Kirchner, no hay reelección y quedan 2 años de gobierno. ¿Cómo analiza el escenario cuando, insisto, ¿no? Debe haber escuchado como mucho ya la primera vez que dieron por muerto este movimiento? Esta casi sería la segunda. Sí, la primera vez fue el 2008. Sí. Fue después del no positivo, sí, que nos daban fecha de vencimiento. Después fue después de las elecciones del 2009, y yo me acuerdo en esa época en el Parlamento decían claramente eso, digamos, ¿no? Que éramos un espacio político que tenía fecha de vencimiento, digamos, ¿no? Así que y ahora se repite. Me parece que es una historia que es una historia que se repite.
Mire, nosotros somos un espacio político que hemos gobernado este país y que estamos gobernando este país de hace 10 años. El 25 de mayo se generó un hecho político inédito en la Argentina, que un gobierno cumpla 10 años, un espacio político cumpla 10 años en la gestión y que pueda festejarlo de la manera que nosotros lo festejamos, digamos, ¿no? Y ese festejo tiene que ver fundamentalmente con las realizaciones. Ningún espacio político que haya generado 5 millones de puestos de trabajo, 200.000 nuevas empresas, que tenga el plan de vivienda más potente que ha tenido la Argentina desde aquellos planes de viviendas con el banco hipotecario que se realizaron durante el primer peronismo, como el plan Procrear, que haya generado la movilidad jubilatoria, que haya estatizado Aerolíneas Argentinas, estatizado el sistema de jubilaciones, y pensiones, que tenga una política tan fuerte como ha tenido en política de derechos humanos, que haya cambiado el paradigma sobre el cual se haya construido esta sociedad, tiene fecha de vencimiento. Nos podrá ir mejor o peor en unas elecciones, digamos, ¿no? Alguna vez, yo me acuerdo que posterior a las elecciones del 2009, Horacio González decía: no es una derrota, es un infortunio, digamos, ¿no? Porque en realidad tampoco es que un espacio político tenga que en todas las elecciones ganar con el 54% de los votos como si fuese una cuestión mecánica. Sería muy fácil así. La política no es eso, pero la verdad es que creer que con todo el volumen de realizaciones que tuvo este gobierno, eso tenga fecha de vencimiento. Mire, me acuerdo de una anécdota que me contó una señora en la localidad de Esperanza, la provincia de Santa Fe, que es lo que me pasa, no ahora, al fin del año pasado, que es lo que me pasa muchísimas veces cuando voy al interior o cuando recorro. Lo que más recibo es: dele saludos a la presidenta, dele un abrazo a la presidenta, dígale a la presidenta que se cuide. Entonces esta señora me contaba esta anécdota. Me dice: mire, en ese momento yo era diputado, mire diputado, dice, yo estoy viviendo en la casa que se pudo hacer mi padre con los créditos hipotecarios de la época en que Perón era presidente. Mi padre se hizo esa casa, en esa casa yo nací, mi padre falleció, mis padres fallecieron y yo estoy viviendo en esa casa. Y hoy mi hijo puede hacerse su casa con el plan Procrear. Eso no tiene fin de ciclo ni tiene fecha de vencimiento. Eso es una construcción cultural que queda de generación en tras generación. Entonces, los que se plantean que el kirchnerismo tiene fecha de vencimiento van a chocar la cabeza contra la pared sin ninguna duda. Hoy, sí, perdóname. No, lo llevo un poco a su gestión. Hace 3 meses exactamente, mañana se cumplen 3 meses de su asunción como ministro de Defensa. Gracias por recordarme el cumpleaños, espero que alguien me regale algo. ¿Con qué se encontró? ¿Con qué Fuerzas Armadas se encontró? ¿Cuál es la relación que mantiene en este momento el gobierno con las Fuerzas Armadas? Yo me encontré con un Ministerio de Defensa después de 2 excelentes gestiones, tanto de Garré como de Puricelli, que hicieron un trabajo enorme, que fue modificar la lógica del Ministerio de Defensa, fundamentalmente en los primeros años de gestión de Garré, que fue instalar claramente la conducción civil de la defensa en la Argentina. Era muy clásico que los ministros de defensa en la Argentina fuesen casi el representante de la corporación militar, por decirlo de alguna manera, ante el presidente de la nación. Y esa lógica se transformó durante todos los años de gestión de Garré y de Puricelli, que se crearon dentro del Ministerio de Defensa una serie de resoluciones, de doctrina y además una serie de instrumentos jurídicos y de burocracia en el buen sentido que permita conducir las Fuerzas Armadas desde el Poder Civil. Y eso me permitió claramente iniciar mi tarea con eso claramente resuelto. Cuando yo asumí, la presidenta me indicó una serie de acciones, digamos, ¿no? Una de ellas fue que nosotros teníamos que plantearle claramente a las Fuerzas Armadas el desafío de que se incorporen a la construcción de un proyecto de nación, que no tiene nada que ver con que se incorporen al kirchnerismo, ni nada por el estilo. Pero nosotros no queremos Fuerzas Armadas ubicadas en un margen
de la construcción de la sociedad, ni tampoco Fuerzas Armadas que sean espectadoras. Pero a ver, además de los cuestionamientos que tiene, digamos, en la causa Milani por delitos de lesa humanidad que se lo estará investigando y donde todavía no está imputado, el hecho de haber expresado justamente el sumarse a un modelo le trajo muchos problemas. Bueno, pero yo quiero explicitar qué significa esa situación. Lo que nosotros estamos planteando es que un país que se considere el horizonte de un país en el futuro tiene que ser un horizonte en donde las Fuerzas Armadas participen de la construcción de ese proyecto de nación. Tenemos ejemplos históricos. Nosotros mañana le vamos a hacer un homenaje a Savio. La Argentina ha tenido generales como Savio, generales como Mosconi. Mosconi ha sido el impulsor de la industria del petróleo en Argentina. Savio ha sido el impulsor de la industria siderúrgica en Argentina. En los años 90, con aquel famoso decreto privatizador de Dromi, ¿se acuerdan ustedes? Se llamó a privatizar 27 empresas que dependían del Ministerio de Defensa. El desarrollo industrial en la Argentina ha tenido claramente participación de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, que el ejército debería poder expresar, digamos, su adhesión a un modelo sin que sea sancionado, por lo menos un jefe del ejército, un jefe de cualquier fuerza, lo que tiene que hacer, tiene que plantearse claramente que tiene que llevar a su fuerza a participar claramente de la construcción de un proyecto de nación. Nosotros tenemos el 85% del promedio, el 85% promedio en todas las fuerzas son suboficiales y oficiales que ingresaron a cada una de sus fuerzas después del 10 de diciembre del 83. Entonces nosotros tenemos casi así como fuimos los que construimos en conjunto de los organismos de derechos humanos ese paradigma cultural que es memoria y verdad y justicia, tenemos un imperativo histórico de darle un horizonte a las Fuerzas Armadas en nuestro país, y eso es lo que queremos, hacer. Desde una serie de perspectivas, la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, por eso la Presidenta crea la Secretaría de Coordinación de las Fuerzas Armadas en Emergencia. Tuvimos nuestra participación en lo que fue la explosión de Rosario, fuertemente reconocida por el conjunto de la sociedad, la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa. Los principales desarrollos tecnológicos del mundo han tenido un inicio dentro de las Fuerzas Armadas. Los celulares, digamos, fueron primero un desarrollo militar que después se convirtió de uso dual y de uso civil. Entonces nosotros eso lo tenemos que tener integrado en un desarrollo del conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Y obviamente otro tipo de actividades que realizan las Fuerzas Armadas y que son claramente ponderadas. Las misiones de paz en Haití o en Chipre, o este desplazamiento que vamos a hacer para garantizar toda la frontera norte, que es la frontera seca y que son siempre las más difíciles de custodiar, no en la Argentina, sino preguntémosle a Estados Unidos con México, digamos, ¿no? Lo que significa o todo lo que ha significado. Nosotros en el 2004 teníamos el 12% del espacio aéreo radarizado. En el 2004 Néstor Kirchner tomó una decisión de hacer la radarización de todo el espacio aéreo argentino a través de un contrato con una empresa nacional que es el INVAP. Y hoy tenemos el 90% del espacio aéreo radarizado. Lo llevo a una cosita que dijo recién que me interesó respecto de los envíos de paz a distintos países. ¿Qué pasa hoy con el Consejo de Seguridad de la ONU y con la situación particular de Siria? Bueno, la Argentina dejó de presidir el Consejo de Seguridad el sábado. El 31 de agosto, porque nos tocaba presidirlo durante el mes de agosto. Yo estuve participando de la reunión del miércoles 28, en donde se trató la cuestión de Haití específicamente, digamos, ¿no? Me parece que el Consejo de Seguridad hasta ahora no se ha reunido para tratar la cuestión de Siria, y la Argentina ha tenido una posición clara
y contundente de rechazo de cualquier tipo de intervención militar en una situación de estas características que creemos que empeora la situación. Nuestro compromiso con la paz no solamente lo efectivizamos en estas misiones de paz, en Haití o en Chipre, sino que es una posición histórica de nuestra Cancillería y de nuestra política exterior, ¿no? Recién Ana le recordaba que cumple 3 meses en la gestión y no ha habido grandes frentes de tormenta, pero los dos que tuvo sí fueron importantes. Por un lado, la cuestión de Milani, de la que hablábamos recién, se va a tratar, dijo más adelante, ¿no? La cuestión del pliego, la presidenta, y en principio no parecería haber novedades con la causa. Ustedes están atentos a ver qué puede pasar a la causa, tanto en Tucumán como la que está llevándose a cabo en el Fuero Federal por enriquecimiento ilícito, para tomar algún tipo de decisión. Les soy clara, en el caso de que sea llamado a indagatoria, por ejemplo, ¿permanecería en el cargo? Mire, nosotros hemos tomado nota de todo lo que ha sucedido en todos los frentes, digamos, ¿no? De hecho, en el caso de Milani se ha presentado voluntariamente a la justicia, ya sea tanto en La Rioja como en Tucumán, y de esa presentación voluntaria no ha habido ni existido ninguna otra acción procesal alrededor de ese tema, digamos, ¿no? Así que también hemos tomado nota del entorno político en el cual se desarrolló el debate sobre esa cuestión, sobre todo la cuestión del ascenso de Milani, ascenso que no había tenido casi cuestionamientos ni en el año 2007, cuando había ascendido a general de brigada, ni en el año 2010, cuando había ascendido a general de división. Así que para nosotros las cosas están desde ese punto de vista claras. No tenemos ninguna tensión especial sobre donde no la tenemos que tener. Está actuando la justicia y la justicia es la que actúa, y nosotros nos someteremos a lo que la justicia diga. Y en el otro caso, que es el de Puricelli, también una causa que está iniciada, tiene que ver con la campaña antártica. Usted en su momento dijo: no vamos a revisar nada. ¿Mantiene esa misma posición? No tengo ninguna duda de que todo lo que se hizo en forma correcta. No significa que estemos escondiendo absolutamente nada. Todos los requerimientos judiciales que se me han hecho sobre la campaña antártica fueron respondidos en tiempo y forma por el Ministerio. Sí, lo que tengo para decir sobre la campaña antártica, que los que decían que la campaña antártica no se iba a terminar, que no iba a estar, que no se había completado, que no había sido abastecida adecuadamente la base Marambio, hoy justamente le hicimos un reconocimiento a los pilotos de la Fuerza Aérea, a los mecánicos y a la base militar de Río Gallegos, porque desde que yo asumí iniciamos un puente aéreo, es decir, abastecimos a través de nuestros aviones más grandes, que son los aviones Hércules, a la base Marambio, y hoy tenemos esa tarea absolutamente completada, y la base Marambio tiene combustible y todo tipo de abastecimiento hasta enero del año que viene, o sea que la campaña antártica del año 2013 está absolutamente terminada sin ningún tipo de inconveniente. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero volvemos. Ahí más yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste ser. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencer. Prometimos que había más yo te avisé y no mentimos. Tenemos una mesa de lujo, una mini réplica, podríamos decir, de lo que fue la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada con motivo de la Ley de Medios. Vamos a empezar a presentarlos. Arrancamos presentándolos y después preguntarles lo que todos quieren saber de este lado y del otro. Andrés Gil Domínguez es representante del Comité del Consumidor. Tenemos a Gregorio Badeni, que es vicepresidente del Observatorio Iberoamericano de la Democracia. Tenemos a Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Tenemos a Beinzir Smukler, representante de la Asociación Argentina de Juristas, y a Víctor Abramovich, representante de la Universidad Nacional de Lanús. A los 5, muchísimas gracias por venir. Sí, primero, para que no se enojen, ayúdennos a ver cómo resolvemos este dilema. Me ha pasado de encontrarme con muchos de ustedes en la semana, de entrevistarlos, y en un momento decía, bueno, están por el Grupo Clarín y están por el gobierno, y me frenaban y me decían, no somos ni Clarín ni el gobierno. Sin embargo, desde la Corte, cuando los convocan como amigos del tribunal, es amigos de las partes.
nacionales, salen a defender las posiciones de una parte o de la otra. ¿Por qué hace ruido? ¿Por qué les parece molestarles a alguno cuando se los presenta como, bueno, la parte que defiende al gobierno y la parte que defiende a Clarín? ¿Cuál sería la sutil diferencia? Bueno, es muy sencilla, me parece. Los que no somos funcionarios del gobierno, no estamos en el área, los que venimos por una institución, aunque apoyamos, lo que estamos apoyando es la ley de medios, y entonces, digamos, nos identificamos, sí, con el gobierno en el apoyo a la ley de medios, pero, digamos, no somos la voz del gobierno. Para eso el gobierno tiene su representación con sus abogados, etcétera, que es la parte. Ahora, en el caso de Gil Domínguez o de Gregorio Badeni, ¿no han representado, digamos, las posiciones o no han dado argumentos para la posición que defiende Clarín frente a la Corte? Sí, bueno, pero así como la otra parte defendió la ley de medios, nosotros estamos defendiendo la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. La plena vigencia de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, al cual se tiene que someter todas las leyes. Entonces me parece que esa es la diferencia entre los distintos ámbitos. Hubo algunos ámbitos que vinieron a defender la ley de medios y otros ámbitos que venimos a defender la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. ¿Badeni? Por otra parte, en mi caso personal, yo no intervine por el observatorio. El observatorio intervino Adroal Aguiar, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí lo hice patrocinando a la IRA, la Asociación Internacional de Radiodifusión, reiterando argumentos que esa entidad ha expuesto hace más de 30 años sobre estos temas. De modo que si se tienen alguna proximidad con los argumentos de una de las partes o de la otra parte, bueno, es un hecho circunstancial. La argumentación de la IRA ya era muy anterior. Por eso lo que dijo el doctor Buchler es cierto. Habrá abogados que dicen, sí, yo estoy a favor de esto, como si fuera un partido de fútbol. Y hay otros que decimos, no, queremos analizar el tema lo más objetivamente posible, que a lo mejor la posición coincide con una u otra parte, pero eso no significa que tengamos un compromiso con esa parte. Abramovich. Bueno, hay que recordar que la ley de medios es el resultado de un proceso social que se organiza a partir de la Coalición para la Radiodifusión Democrática, que sienta una serie de principios que son inspiradores del proyecto de ley que envía el Ejecutivo al Congreso. Y es un proyecto que en el Congreso fue aprobado por varios partidos políticos, con un amplio apoyo multipartidario. Entonces, es reducir la importancia de la cuestión que está en discusión ante la Corte, plantearlo como una oposición entre gobierno y un medio en particular. Creo que acá hay una ley que fue votada por el Congreso después de un proceso muy amplio de discusión pública con una muy fuerte participación social y aprobado por varias fuerzas políticas. A ver, esta interpretación de que es el gobierno contra una de las partes o contra uno de los multimedios no me parece ser una interpretación antojadiza, sino que la propia Corte lo preguntaba hasta de esa manera, ¿no? Se lo preguntaba al gobierno casi diciéndole, bueno, si esto no era casi una ley a medida para sacar de la cancha al grupo Clarín como el principal jugador. Lo preguntó, digamos, en otros términos, pero lo preguntaba así. Porque leen mucho los diarios. Están influenciados por Clarín, los ministros de la Corte. No, sí. en este caso, bueno, yo sí soy el gobierno. Digo, no represento oficialmente al gobierno en el tema de la ley de medios, porque está el AFCA y está la Procuración General y están los hombres del gobierno, pero sí soy un hombre del gobierno. Y quiero aclarar, como decía Víctor Abramovich, yo he participado, siendo joven, en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, de la redacción del primer proyecto de Alfonsín. Después me tocó dirigir y coordinar el proyecto en el año 2000-2001, y estando como presidente del Sistema de Medios Públicos en el año 2008, principio del 2009, redacté una parte de este proyecto de ley. Es decir, este es un reclamo que viene haciendo la sociedad desde hace muchísimos años. El día de la audiencia, y me parece que esto le da contexto, yo publiqué una nota en página 12 donde decía, la democracia lleva a ese día 29 años, 8 meses y 18 días y no pudo poner una regulación democrática respecto de los medios. Tardó 25 años y 10 meses para poder sancionar una ley y llevábamos 3 años y 301 días con la ley suspendida. Entonces, si no hay un problema de política de Estado, de enfrentamiento con sectores
que no querían una regulación sobre los medios y una sociedad a través del Estado, a través del gobierno, que es la representación política de esa sociedad, que quiere una regulación. Entonces, bueno, me parece que sí, que hay un conflicto y que nosotros estamos bregando por una regulación democrática de los medios de comunicación. Gil Domínguez le hace que no con la cabeza. No, bueno, porque me parece que hay un eufemismo de una regulación democrática de los medios. Hay un eufemismo ficcional que es hablar que la ley de medios está suspendida. La ley de medios está vigente, salvo en 4 artículos, que lo podemos reducir a 2, y uno de ellos, una cuestión está derogada, el 161 está derogado, y eso seguramente lo va a decir la Corte Suprema. Entonces, me parece que hablar que la ley de medios está suspendida, no, lo que están suspendidos son 4 artículos que están controvertidos por su constitucionalidad y convencionalidad, y es el Poder Judicial en sus distintas instancias que se ha expedido, y va a ser la Corte Suprema la que tenga la última palabra. Me parece también importante resaltar que de todos los otros artículos de la ley de medios que no están suspendidos, pocas veces se cumplen y muchas veces se violan. Por ejemplo, el uso frenético de la cadena oficial, por ejemplo, la discriminación en el ejercicio abusivo de los derechos a la televisación del fútbol, por ejemplo, en el no desarrollo de otorgarle licencias a cooperativas y a otros grupos. Entonces me parece que hablar de que la ley de medios está suspendida es algo ficcional. Lo que está suspendido son 4 artículos que están controvertidos en la justicia y que desde que nosotros somos un Estado constitucional de derecho es la justicia quien resuelve estas cuestiones. Cadeni, la Corte insistía una y otra vez en preguntar, digamos, a los distintos expositores, amigos de Clarín y a los distintos expertos sobre cómo podían justificar la sustentabilidad económica y el impacto que tenía sobre la libertad de expresión. Por lo menos me pareció a mí, por la cantidad de veces que lo preguntaron, no terminaban de estar muy convencidos. ¿Cuál es el argumento central? Claro, no, lo que pasa es que, a ver, ese argumento lo utiliza Clarín en gran medida para poder ingresar al Foro Civil y Comercial Federal, porque si no el tema tendría que haber tramitado en el Foro Contencioso Administrativo. Entonces, efectuaron una serie de argumentaciones relacionadas con el desarrollo también de la tecnología en materia de comunicación social, etcétera, etcétera. Y bueno, la Corte hizo preguntas como correspondía hacer. Pero yo quería hacer una aclaración con lo que dijo recién Gustavo. Es cierto que la dirigencia política apoyó esta ley. Y yo no voy a encontrar ningún dirigente político probablemente que esté en contra de esta ley, porque quien llega al gobierno quiere tener una ley así. Cuando en 1980 el gobierno militar sancionó la primera ley de radiodifusión, quienes nos oponíamos a ella éramos mirados de mala manera. Todos los partidos políticos, el embrión, pero que estaban, aplaudían la ley de 1980 que Alfonsín la aplicó a rajatabla durante el comienzo de su gobierno. Es decir, a todos los gobiernos le encanta una ley que regule la comunicación social, porque es un instrumento que pueden utilizar el día de mañana para lograr sus objetivos. No digo que sean malos o buenos, para lograr sus objetivos. Me parece que hay un problema en esto. Es cierto que a todo político le puede interesar utilizar los medios de comunicación social porque es un modo de llegar a la gente con sus ideas, con su programa, etc. Ahora, me parece que acá el problema es otro. Acá no se trata de que pueda llegar, mejor dicho, de que los políticos quieren esto. Acá se está haciendo una reducción de llevar al tema como si fuera el gobierno, el problema fuera del gobierno. Pero resulta que la ley lo que establece es la posibilidad del acceso, en partes iguales, de cooperativas, de universidades, de organizaciones de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, esto es una apertura de derechos. Y Clarín, durante las sesiones de los otros días, la semana pasada, toda la defensa que hizo fue en función de sus intereses económicos, ¿verdad? Porque todo el tema de la sustentabilidad, de que si se reduce la cantidad de medios de que dispone, entonces se afecta la libertad de expresión, esa era la idea. No, afecta a su economía y en consecuencia a la libertad de expresión. Y la Corte, el presidente de la Corte le preguntó claramente, ¿y usted no cree que aquellos que no tienen los medios que dispone el grupo Clarín no están afectados en la libertad de expresión por no poder llegar a tener esa capacidad que tiene el grupo Clarín? Y de eso no tuvo respuesta.
porque confieso que es la primera vez que veo, que escucho, hasta que leo, diría, en la historia, que aquellos que detentan el poder económico dicen que se sienten discriminados si les reducen algo de ese poder. Entonces, el tema acá es el enfrentamiento entre este grupo económico, pero que hay que decirlo, no es solo el negocio no es solo del medio, porque el medio es una forma de formar opinión para la defensa de sus intereses. Y esto compromete mucho más que el acceso al medio, compromete toda nuestra vida, porque lo que se pretende es dictar las políticas públicas. Gil Domínguez levantó la mano. Sí, yo iba a hacer una pregunta, yo pero quiero contestar un par de cosas. Lo que pasa es que estoy dejando el colegio. Levantó la mano y se lo voy a conceder. Yo estaba esperando que ustedes bastonen. Bueno, le damos a él y después a mí. Estamos en el agua. A mí me parece que hay tres categorías claras de derechos fundamentales de derechos humanos. Los derechos no patrimoniales, los derechos patrimoniales y aquellos derechos no patrimoniales como la libertad de expresión que están intrínsecamente vinculados a derechos patrimoniales para poder desarrollarse plenamente. Y esta categoría claramente la explicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bronstein versus Perú. Y me parece lo que postuló el otro día Clarín en la audiencia fue esta postura. Es decir, yo necesito defender cierta sustentabilidad económica para poder expresarme libremente sin depender de publicidad oficial ni de subsidios estatales y para poder ser lo más independiente posible del poder de turno, sea cual sea. Porque lo que faltó decir en esa audiencia también es cómo subsisten los otros medios distintos a Clarín que no son críticos. Entonces basta revisar la publicidad oficial y los subsidios estatales como para ver la respuesta, cómo subsisten esos otros medios y cuál es la línea editorial de esos otros medios. Bueno, que hable Abramovich y después contesto. Bueno, dos cosas. Yo creo que Badeni dijo una cosa muy importante. O sea, Clarín utilizó un argumento patrimonial para ir al fuero civil y comercial, ¿no? Que ratifica claramente lo que se hizo. Lo que hizo fue elegir el fuero que le era más favorable. Ahora que el caso está en la Corte, está tratando de convertir un argumento patrimonial en un argumento de derecho constitucional y donde están afectados sus derechos patrimoniales plantea que está afectada la libertad de expresión. Yo creo que hay un punto débil en el razonamiento que hace el Grupo Clarín, que es confundir la sustentabilidad de un medio con el nivel de rentabilidad. Es obvio que una ley que apunta a desconcentrar la propiedad de los medios va a afectar el nivel de rentabilidad de los medios que hoy son hegemónicos, le va a quitar posiciones de mercado y eso va a afectar la tasa de utilidad que tiene el medio. Pero la pregunta clave sobre la constitucionalidad de la ley no es cómo afecta la tasa de rentabilidad de Clarín, sino si una empresa, funcionando de acuerdo a los techos de propiedad que establece la ley, puede funcionar adecuadamente. Yo creo que la prueba está en que solo el Grupo Clarín tiene la posición de mercado que tiene, que las demás empresas con menor nivel de ocupación del mercado pueden funcionar dignamente. Salvo que, como dice Gil Domínguez, pensemos que el único medio independiente en la Argentina, como dijo la abogada de Clarín, que puede hacer periodismo de investigación es Clarín. Porque entonces pensemos, ¿qué pasaría si el día de mañana Clarín es aliado del gobierno? Entonces, ¿quién defiende la pluralidad de voces? O sea, prefiero que sea la pluralidad. ¿no? Digamos, ahí me parece obviamente, pero prefiero que sea la pluralidad de mercado la que defina la pluralidad de voces y no que dependamos de la buena fe de Clarín de que defienda la libertad de expresión. Sí, yo lo que quiero volver a remarcar es el gobierno de Alfonsín intentó cambiar la ley de medios. Cuando uno es funcionario público no tiene otra posibilidad que aplicar lo que está vigente, porque si no le hacen una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A mí me pasó cuando estaba a cargo del CONFER. Digo, nosotros queríamos cambiar la ley, los dueños de los medios no querían cambiar la ley. Y después nos acusaban de aplicar una ley de la dictadura cuando le poníamos una multa por violar la ley. Y yo decía, yo no la puedo cambiar porque ustedes no me dejan cambiarla, porque hacen presión y lobby frente al Congreso para que los diputados no la cambien. Entonces, tengo que aplicar una ley de la que estoy en contra, la quiero cambiar, hacemos un proyecto, lo presentamos al Congreso y los diputados están presionados y no la votan. Y entonces no la podemos aplicar porque ustedes nos acusan que es una ley de la dictadura. Digamos, era un contrasentido. Yo le di una licencia a una cooperativa y me sacaron una solicitada en un diario, el Grupo Clarín, denunciando que estaba cometiendo un acto ilegal porque la ley lo prohibía. Y queríamos cambiar la ley y ellos no dejaban que se cambiara. Y digo, este es un dato de la realidad. 30 años para poder cambiar una ley. Y cuando hablo de los grupos, una vez era Clarín, otra vez era Telefónica, digo, estamos hablando de los grupos en general que tuvieron distintas posiciones de mercado
que trataban de que no tuvieran competencia. Es imposible, en términos de competencia real, para cualquier cable independiente del interior del país, poder competir contra aquel que tiene producción de señales, subsidios cruzados, el 60% del mercado. Lo decía Cintia Ottaviano cuando lo que pasó en Punta Alta. Digo, aparece un competidor y le bajan al 50% la tarifa a ver si lo pueden fundir. Y pasó con los negocios del fútbol todo el tiempo. Ahora lo que voy es cierto, la Corte tiene que determinar si estos 4 artículos que se cuestionan son constitucionales o no. Nosotros creemos que sí, que son constitucionales. Bueno, hubo una audiencia, se discutió, cada parte argumentó, cada amicus, pero cada parte también argumentó, y esperemos que la Corte saque un fallo fundamentado desde lo jurídico que termine con algo que se debió haber resuelto hace 3 años y que generó una tensión política y que va a llevar un mandato presidencial. A mí me parece que es exagerado lo que ocurrió, que hubo, y esta es una opinión, no es un hecho, digo, que Clarín decidió estirar esto lo más que pudo, que hay jueces como Carbone que plancharon la pelota y si hubiesen podido 25 años tenerla, la tenían. Bueno, y ahora la Corte tiene que resolver. Cada uno defiende su posición. Para nosotros es constitucional, para otros es inconstitucional. Bueno, esperemos que la Corte, sabiendo de la importancia institucional del tema, saque un fallo ajustado a lo jurídico. Badeni, muy cortito, usted le quería responder. Sí. Yo creo que no se puede separar lo económico de la libertad de expresión. La misma Corte, en el caso de la prensa, dijo que una empresa periodística sin una sólida base económica no puede ser una expresión de la libertad de expresión. Y por otro lado, estar acá machacando sobre el Grupo Clarín cuando tenemos DirecTV, que no tiene ningún competidor y que tiene el absoluto monopolio, eso no decimos nada. Y los abusos que está cometiendo DirecTV con las agencias, despidiendo gente en este momento, nadie dice nada. Y en el caso de las telefónicas, a través de la Internet, las 2 grandes empresas de telefónicas van a tener una posición dominante en el mercado. Pero todo se concentra en el Clarín, es decir, el enfrentamiento que tiene el gobierno con Clarín lo trasladamos a la aplicación de la ley de medios. Yo creo que hay otras cosas para ir considerando y no solamente eso. Pero, perdón, pero en esto hay un problema, porque acá hay una acción judicial iniciada por Clarín. Entonces, es Clarín lo que está en discusión, por decisión de Clarín que dijo, yo no cumplo la ley y hago una acción de amparo. Entonces, no se está discutiendo... En un momento era con el grupo, era el grupo Vila Manzano, que después desistió. Yo pensé que veníamos a hablar en general de la ley de medios y no del caso judicial. Desistió cuando la publicidad oficial empezó a subir. No, pero a ver, pará. ¿No fue así? Vamos a respetarnos en el uso de la palabra. Yo te escuché atentamente. Sí, yo también. El tema es muy simple. Digo, porque lo que dice Badeni me parece que es muy interesante, pero se abstrae de la realidad de que lo que tiene que decidir la Corte es en la causa Clarín versus Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, no hay más remedio que hablar de Clarín. Ahora, si hablamos de todo el tema, es otra historia. Pero acá lo que hay que resolver es esto. Y es el único grupo que no se quiso adaptar a la ley. Dijo yo, la ley no la cumplo. Voy a la justicia, eligió el fuero. Hubo varios que hicieron eso. Entonces, el resto se adaptó. Desistió. El resto desistió. Desistió de la acción que había iniciado cuando la publicidad oficial empezó a subir. Por eso la discusión es con el Grupo Clarín. Claro. Por eso es la discusión. A los 5, en una palabra, ¿creen que la audiencia sirvió? Para mí muchísimo. Más allá del resultado, me parece que fue un acto de una alta legitimidad argumental por parte de la Corte Suprema de Justicia y un ejemplo para el mundo cómo funciona un tribunal moderno de justicia constitucional. Yo creo que también que la audiencia sirvió para mostrar que hay 2 miradas sobre la libertad de expresión, ¿no? Por un lado, la mirada del Grupo Clarín, que cree que la única amenaza a la libertad de expresión está en el Estado y sospecha de cualquier regulación antimonopólica. Y del otro lado, los que creen que también un grupo concentrado que hegemoniza el mercado, excluye jugadores, pone barreras, puede ser una amenaza a la libertad de expresión y el Estado tiene que regular. No solo tiene la facultad, tiene el deber de regular para garantizar acceso a la esfera pública. Sí, para mí también sirvió y fundamentalmente porque hay todo un pueblo, como decía Berbisky, que pudo seguir los acontecimientos y escuchar y enterarse cuál es el fundamento de cada una de las partes y me parece, como dice Abramovich, quedó bien claro cuáles son las diferencias de posición. Es positivo en tanto y en cuanto acerca a la población
al funcionamiento del Poder Judicial, le enseña a la población cómo funciona el Poder Judicial en un marco de pluralismo que no siempre se da lamentablemente en la Argentina, y eso ha sido muy positivo. Smukler cerrando. Con todo lo que dijeron, le fue prácticamente con todo. Bueno, podemos decir entonces que está... Pero, a ver, la pregunta entonces le cambiamos a Smukler rápido. ¿Pudo haber torcido la voluntad de alguno de los ministros de la Corte lo que escucharon en esa audiencia? Bueno, yo no soy psicólogo. Ni mago. Y además, si lo fuera, tendría que abstenerme por secreto profesional. Así que... Bueno... no sé. Al menos logramos que se vayan de acuerdo con algo. ¿Y ustedes creen que sí? ¿Que pudo haber torcido? Absolutamente. En mi caso personal creo que sí, particularmente de dos de los ministros que tenían muchas dudas que querían escuchar. El resto no, por lo menos no concuerdo con lo que muchos colegas han publicado diciendo que este voto ya estaba casi llave en mano, que lo tenían decidido y que fue una puesta en escena, pero vinimos a escucharlos a ustedes, no a mí, así que les agradecemos. En principio para saber pero eso nos gustaría saber. Después, fuera de campo. Eso es el dejo profesional de Gustavo, que también es periodista, entonces no podía dejar. Vamos de copas. Ahora charlamos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado este Yo Te Avisé. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 10 de la noche. Hasta luego. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase.